Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Estamos grabando. Cierra tus ojos por un momento. Y empieza a imaginar que estás en un lugar donde no se habla tu idioma, con gente que no se parece a ti, que tienes que hacer algo que no sabías que podías hacer, que tienes que dejar a un lado todo lo que aprendiste, desaprenderlo y aprender nuevamente. Imagínate llegar a un lugar en donde todas tus habilidades y tus formas de hacer las cosas sean bienvenidas, entendidas, comprendidas y aceptadas. En donde además tú tienes que adaptarte a donde estás, porque estás llegando a un nuevo lugar. Si ustedes me preguntan qué es hogar, pudiera decir que es el lugar donde puedes ser quien eres. Es ser tú a todas tus anchas. Es explorar y expresarte de la manera más genuina y natural posible. Es por eso que cuando a mí me preguntan si siento Australia mi hogar, yo siempre digo que sí, porque es que yo siento que soy una casa rodante. A donde voy construyendo mi hogar, el quién soy. Y esto definitivamente viene porque desde Venezuela, si les cuento un poco de mi historia, en Venezuela tú te reúnes con tu familia los domingos, tú tienes amigos por todos lados y hablas hasta con el señor que vende pan, te relacionas con mucha gente, sin importar si lo conoces de mucho tiempo o si es alguien nuevo en tu vida. Y esto hace que te sientas parte de un lugar. Y esa sería una de mis primeras recomendaciones a la hora de emigrar, ¿no? Que te sientas parte de un lugar. Mi nombre es Raquel Hurtado y me dedicaba a ser voz. Me dedicaba a construir comunidad, a llevar cultura, a hacer arte. Y es por eso que por más de 5 años di talleres de teatro en comunidades marginadas como una forma de pedagogía, como una manera de insertar a los niños a la educación. Porque al final los niños son lo que hace que la sociedad avance, lo que hace que como ciudadanos sigamos evolucionando y creciendo. Venga, decidí migrar por primera vez en 2015 después de la universidad y me fui a Chile. Chile era uno de los países más estables de Sudamérica y era mucho más fácil, entre comillas, ¿no? Porque, venga, Australia está a 16.000 kilómetros, hablamos un idioma diferente y definitivamente hay muchas culturas juntas en un mismo lugar. Bueno, al ser una segunda migración, pienso que se hace un poco más llevadero muchísimas cosas comunes, como cotidianas. Muchísimas de las cosas cotidianas que te pueden pasar a la hora de migrar, al ser una segunda migración, se hacen un poquito más fácil. Pero entonces, como eso se hace más fácil, tienes mucho más tiempo para pensar sobre las preguntas existenciales del quién soy, para dónde voy, qué hago aquí, por qué quiero esto, cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo, cuál es mi trascendencia, qué voy a dejar en este lugar y por qué me vine tan lejos. Después de 10 años fuera de Venezuela, ahora en Australia por los últimos 5 años, agradezco infinitamente a estas tierras. Tierras aborígenes que me han abierto las puertas a mí y a muchos otros migrantes por generaciones. Somos muchísimos los que estamos aquí, definitivamente aportando, tratando de evolucionar y tratando de construir, floreciendo. Y es por eso que como yo estaba buscando un lugar para florecer, estoy segura que muchas otras personas también están buscando un lugar para hacerlo. Es por eso que he decidido hace más de un año abrir un restaurante latinoamericano para que cualquier persona que quiera reconectarse culturalmente con Latinoamérica, con la hispanidad, pueda acercarse a Papelón y pueda disfrutar a través de los sabores, de las dinámicas, de los colores, de la música, quiénes somos. Pero también un lugar en donde las personas que no tienen remota idea de quiénes somos, porque somos una nueva migración, al menos la de venezolanos, que ya somos 8 millones de venezolanos regados por el mundo, puedan saber también quiénes somos. Y soy muy afortunada y estoy muy agradecida todos los días de mi vida poder contar con los colaboradores
que tengo, poder saber que hay personas que creen en mí, que creen en este proyecto y que además apuestan porque este proyecto siga creciendo, que es un proyecto para inclusión, comunidad, creatividad y trabajo en colectivo, porque definitivamente en todo, servir y amar, en absolutamente todo. Si tú me preguntas cuál es mi mayor miedo siendo migrante y estando lejos de Venezuela, definitivamente no es haber tenido armas en la cabeza. Innumerables veces. O sea, mi miedo no es que vuelva a pasar. Mi miedo es que la gente pierda la capacidad de asombrarse. Asombrarse por las cosas cotidianas que pasan ahí afuera. Ahí eso, todo lo que estamos viviendo alrededor, me parece que dejar de sentir eso como un regalo de la vida, eso me da absolutamente miedo. Es por eso que se celebran las pequeñas victorias, se celebran las pequeñas cosas, porque ya el solamente haber dejado todo nos hace valientes y nos hace definitivamente ganadores por todos los lados, porque estamos dejando nuestro idioma, nuestro lugar seguro, nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, lo que conocemos y lo que queremos para aventurarnos, para explorar. Mi invitación siempre es a integrarse, a conocer dónde estás, quiénes son los que vivían aquí antes que tú, quiénes están también como tú tratando de evolucionar, florecer y ser desde muchos ámbitos. Y después de eso, que te integres socialmente y que sepas que todos estamos aquí con un propósito, pienso que tu migración, si eres migrante, va a ser mucho más ligera. ¿Para ti qué es hogar?